Amado Señor, le damos gracias, como siempre, por estar en este hermoso lugar que usted nos ha dado. Somos privilegiados, bendecidos de tener este templo, donde lo más importante es que nos reunimos para conocer de su persona, de su palabra. Podemos animarnos, estimularnos al amor, a las buenas obras y demostrar la debilidad que tenemos al venir a este lugar, porque le necesitamos, porque solos no podemos, porque necesitamos una inyección de su palabra, de estímulo. Por eso que estamos acá, porque le necesitamos y en nuestra debilidad queremos clamar a usted para que su palabra traiga aliento, refresco a nuestro espíritu y un ánimo para continuar esta semana que se viene. Así que dejamos esta reunión en sus manos de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ir a Hechos 9. Vamos a estar estudiando justamente este personaje, el apóstol Pablo. Un personaje realmente que tiene mucho que enseñarnos, su vida, su ministerio, todo lo que él llegó a hacer por medio de la gracia de Dios, y realmente el apóstol que nos ha dejado las doctrinas bíblicas, las cartas, la teoría y también el ánimo para continuar la misión que Jesús le dejó a los discípulos. Y vamos a estar en Hechos 9, porque Hechos 9 relata la conversión del apóstol Pablo. Solamente para poner en contexto tenemos que recordar que el libro de Hechos es un libro ¿de qué? De transición, donde se está cambiando el orden de un poco la mayordomía de cómo Dios está tratando con la gente. Y en Hechos en Hechos del capítulo 8 al 12 está esta transición casi ya marcada. Porque en Hechos 7, ¿quién muere? Los que recuerdan, Esteban. Y con la muerte de Esteban, el pueblo judío rechazó una vez más y por última vez el reino. Cuando Esteban les predica a estos líderes religiosos que habían matado al Mesías y le hace un recuento de la vida espiritual de Israel, una vez más ellos tienen la oportunidad de quizás arrepentirse y recibir el reino y reconocer al Mesías. ¿Pero qué hacen con Esteban? Lo matan. Entonces Dios empieza a cambiar el rumbo de sus planes en su soberanía, ¿cierto? Y empieza a dejar Israel un poco de lado para comenzar a trabajar con los gentiles. ¿Y quién es el apóstol de los gentiles? Pablo. Entonces en esta etapa de transición, donde va a cambiar de la ley a la gracia, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, de las promesas de Israel a las promesas para la iglesia, Dios no ha rechazado a su pueblo, lo tiene en un espacio como de congelador. Cuando salga la iglesia, Dios de nuevo tratará con su pueblo Israel. Entonces, para poner un poco el contexto de dónde estamos situados, y en Hechos 9, vamos a ver un paso más en la progresión de esta transición. Dios convertirá al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, que hasta ahora se llama Saulo. Aún no se llama Pablo. Y mientras preparaba algunas cosas pensaba, a veces nos cuesta ver al apóstol Pablo como lo que era antes de su conversión. Vamos a ver que era un tipo terriblemente maquiavélico, malo, era un asesino, estaba dispuesto a matar y llevar presos a los creyentes por su religiosidad, su afán, por su doctrina. Y a veces nos cuesta pensar en el apóstol Pablo como esa persona. Yo pensaba, es como que cuando alguien te cuenta cómo era antes de Cristo, uno le dice, no te imagino echando garabatos, porque uno lo tiene como uno que predica, que comparte, y uno dice, y él dice, yo antes del Señor era grosero, mujeriego, borracho, y yo no era así. Cuesta a veces pensar en esa persona. Bueno, con el apóstol Pablo pasa un poco lo mismo a veces. No sé si a ustedes les pasa, me pasa a mí. Me cuesta imaginármelo justamente haciendo y llevando esta vida. Entonces lo que vamos a hacer es conocer un poco de la vida del apóstol Pablo antes de su conversión. Y vamos a ver algunos pasajes aquí en Hechos. Y por ejemplo vamos a Hechos 7:58.
ahí mismo en el libro de Hechos, Hechos 7, versículo 58, vamos a ver algunos pasajes del apóstol Pablo antes de su conversión. Todos tenemos una historia antes de convertirnos. Y es increíble después cómo Dios puede transformar nuestras vidas para darle gloria a Él. Es más, Dios sigue el proceso de transformación en nuestras vidas siempre. Dice 7:58, el contexto justamente en la muerte de Esteban. Dice el versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo apiedraron, lo mataron, ahí, delante de todo el pueblo. Entonces, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese poner su ropa era señal de que él consentía. Excelente. Muy bien hecho. No merecía otra cosa este hombre que la muerte. Y luego de la ejecución de Esteban, siguió una persecución sin restricción a los discípulos en Jerusalén. Entonces, cuando entramos al capítulo 8, ahí mismo, dice, y aquí empieza la transición. Del 8 al 12 dijimos, si alguien quiere tomar algunos apuntes después en su Biblia, del 8 al 12 está la transición un poco más marcada de cómo fue este proceso. Y dice el 8.1, y Saulo consentía, ahí está, en su muerte, consintió, la aprobó. En aquel día que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Seguían pensando en la fidelidad de quedarse allí en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ¿qué hacía? Asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínense, estamos todos aquí reunidos y entra un compadre loco y empieza a arrastrarnos afuera uno por uno hasta... Imagínense arrastrar a gente por el desierto, piedras, tierra. Lo arrastraba literalmente, dice, hasta llevarlo a una cárcel. Este es Pablo. Entonces, por eso que vamos a ver una conversión tan maravillosa, tan increíble. Porque miren la vida que llevaba este tipo. Celoso, dispuesto a matar a cualquiera que no llevaba su religión. O a cualquiera que en este caso que decía que Jesús, el que había muerto, era el Mesías. Después vamos a saltarnos unos pasajes a Hechos, capítulo 22. Ya es Pablo, pero él relata y cuenta su testimonio delante de algunos gobernantes. Entonces en Hechos 22, del 1 leo, contando su testimonio, Pablo dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo, vamos a aprender esta frase más adelante, perseguía yo este camino hasta la muerte. Vamos a aprender que en Hechos 9, a los primeros creyentes no se les decía cristianos, hasta un par de capítulos más adelante en Antioquía. Se les conocía como los del camino. Entonces, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Nos saltamos al 26. Yo en mi Biblia marqué todas estas etapas de Pablo, contando, relatando justamente cómo era él antes de su conversión. Dice 26, leo del 5, de hecho, del 4 mejor dicho, dice vida anterior de Pablo, del 26:4. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual, lo espero, Quito.
La Connie no le puede... Connie, no voy a andar a Huguito hoy día, pues ven acá a sentarte al lado de tu tata para que la ayude ahí con la palabra del Señor. Hay estado 25 estudios al lado de tu tata y hoy día que llegó la Laura lo abandonáis. Hechos 26. Excelente, Huguito, ahí llegó. 26 del 4 dije: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta, reconocía que era una secta estos fariseos, de nuestra religión viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Es decir, ¿contra quién estaba él? Contra Jesús. Directamente él dice, yo estaba en contra y estaba dispuesto a hacer muchas cosas en contra de los que profesaban este nombre de Jesús de Nazaret. 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo di mi voto. Yo estaba de acuerdo. Yo apoyé esa causa. Yo le di like. Mátenlo. Mueran. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, y sigue contando su testimonio. Volvamos a Hechos 9. Volvamos a Hechos 9. Añadir palabras a esta cosa es nada. Ya sabemos, perseguía, mataba, estuvo dispuesto, se propuso estar en contra de Jesús, se propuso meter preso, arrastró, consintió. Es decir, un personaje antes de Cristo realmente malo, en contra de los que estaban siguiendo el camino y las palabras de Jesús. Uno podría decir, ese no se va a arrepentir, ese no se va a convertir. Es más, él estaba empecinado había pedido carta a los sacerdotes para ir a Damasco, es decir, otras ciudades, y traer presos a los cristianos a Jerusalén. O sea, él estaba obsesionado. Él sabía, esa era su meta. Él estaba dispuesto a viajar muchos kilómetros con tal de dar muerte y meter en la cárcel a muchos creyentes. Y vamos a entrar ahora en Hechos 9, teniendo un poco el contexto de la vida de Pablo antes de su conversión. Dice el 9, 1 y 2 de Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ahí está la palabra camino, los trajese presos a Jerusalén. Algunas cosas vamos a aprender de esta palabra, camino. Aparece varias veces en la Biblia, camino, y también aparece el caminos. Vamos a aprender algunas diferencias. Y la conversión de Pablo tiene que ver mucho con esta frase. Es una historia de camino. Es una historia de caminos y del Señor. Vamos a ver que Saulo está persiguiendo a los del camino. Dice el versículo 1 que está amenazando a los cristianos y está participando en la muerte de ellos. Y dice que también en el versículo 2 está llevando preso a todos los que pueda. Esa era su misión antes de ser un creyente fiel y devoto del Señor. Tenía dos cosas en mente. ¿Cuál era? Amenazar, participar de la muerte de ellos, llevarlos presos a todos los que pudiesen. Linda misión tenía el apóstol Pablo. Misión que en algunos países todavía está. Los creyentes que están en persecución están viviendo estos mismos tiempos.
Los están buscando en las iglesias subterráneas, los están buscando cómo se infiltran dentro de ciertas etnias para compartir y ser uno más de ellos, pero si los descubren, son llevados presos, son llevados hasta la muerte. Sigue pasando eso en algunas culturas hasta el día de hoy. Dice el versículo 2, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. 3, mas yendo por el camino, ¿cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino? El mal camino, su propio camino. Seguía su camino hacia perseguir los del camino. Hay un juego de palabras, ¿cierto? Va por su camino a Damasco a cumplir su misión de perseguir, de matar, de encarcelar a los que son del camino. Excelente, ahí nos va a marcar ese camino como una palabra de creyente. Ese es el camino de Saulo. Buena comedia esa, no la vi pero me acuerdo. Dice, ahora, esto del camino me gusta y es interesante porque es una buena descripción. Es una buena descripción del verdadero cristiano. Porque el cristianismo es un camino. ¿Y qué hace uno en el camino? Parece tonto, pero ¿qué hace uno en el camino? Camina. Bueno, los cristianos eran conocidos por ser del camino. Y hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero que no están caminando. Es una paradoja. Muchos están en el camino, pero no están caminando. Una buena descripción de los creyentes verdaderos es que están caminando, están avanzando. Como aprendimos en hebreo, no están retrocediendo, no están descansando ni estancados, están caminando. Van hacia la meta, siguen hacia adelante. Y hay muchas actividades cristianas que entretienen, pero que no se camina. De hecho, entre los evangélicos existe la frase, bueno, hermano, está caminando ahora. O ya no está caminando ese que me hablaste, ya no está caminando, ese sí está caminando. Se ocupa un poco esa frase todavía para hablar un poco de esta gente. Ahora, el cristianismo es un camino porque es una nueva vida que resulta en un nuevo estilo de vida. Estar en el camino del Señor es un nuevo, para muchos, estilo de vida. Vivo en el camino, vivo como los del camino. Tomé la decisión de avanzar por ese camino. De hecho, el salmista dijo en el Salmo 119, 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanchen mi corazón. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, hay hartos caminos, ¿cierto? Y hay una frase, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Jesús, eso no ocurre acá. Y de hecho, hablando de este camino, la pregunta sería, ¿por qué camino va usted? ¿Por el camino que avanza y que son del camino? Bueno, y Jesús dijo que la entrada al reino tenía dos caminos, un ancho, espacioso, y uno estrecho, donde son pocos los que van caminando de verdad hacia el reino. Pero mire lo que dice Proverbios 14:12. Vamos a meditar un poco en la palabra camino, porque la Biblia está lleno de referencias, pero lleno. Usted pone en la concordancia camino y le van a aparecer un montón de referencias y algunas que son bastante interesantes. Solamente elegí dos. Bueno,
Ya dije el Salmo 119, 32, para el que la quiera anotar. Por el camino de tus mandamientos correré. Proverbios, Juan 14:6, yo soy el camino. Juan 14:6. Y ahora Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Andrés López, que lo veo medio ahí con ganas de hablar con alguien, pero está ahí solito, muy bien concentrado, así que... ¿Qué dice Andrés López? Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay un camino que parece derecho, pero ¿cuál es su fin? La muerte. ¿Y a Pablo le parecía bien en su camino? Sí, pues. Él decía que era celoso de su tradición farisea, el Mesías aún no llegaba y este es un falso. Entonces yo estoy haciendo lo correcto, perseguir a estos apóstatas que están hablando que ya vino el Mesías. Y muchos creyentes, porque ya sabemos que el no creyente no está en el camino. El no creyente va por su propio camino, pero hay creyentes que piensan que su camino es derecho y que están bien avanzando, pero su fin es perdición. ¿Y sabe qué? Mientras seguía buscando alguna referencia, me di cuenta de algo interesante, que Proverbios 16:25 dice Carlos Zucco. Proverbios 16:25 dice Zuquito. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. 2 veces lo repite. Cuando Dios repite algo 2 veces, es que algo importante. Es decir, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero no se dan cuenta que su fin es la muerte, la perdición. Aún estando en la iglesia, pensamos que vamos bien por un buen camino y que estamos haciendo bien las cosas, pero no todos los caminos realmente son los que Dios espera de nosotros. Iba por el camino Saulo, pero por un camino de muerte. Muchos creyentes piensan que todos los caminos son buenos y son derechos, pero algunos llevan a la perdición, a la muerte espiritual. A la muerte espiritual. Volvamos a... Ahí tiene 4 referencias al camino. El Salmo, Juan, Proverbio y seguramente muchas más. Juan 14:6. Volvamos al libro de los Hechos. Volvamos a Hechos 9. Volvamos a Hechos 9. Entonces, en el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, ya dijimos, ese es su camino, los caminos del mundo. Pero aún en ese camino, Saulo va a tener un encuentro con el Señor. Y eso es lo maravilloso. Aún andando en su camino de muerte, Dios le va a salir al encuentro. Y empieza a recordar un poco su conversión. ¿Se acuerda cuando se convirtió? ¿Se acuerda cuando se arrepintió? ¿Por qué camino andaba usted? Dábamos por cualquier camino. ¿Y Dios qué hizo de repente? Salió al encuentro. Por su amor y por su misericordia. Oye, flaco, no confesé ahora los pecados, hombre, estamos ahí jóvenes. Ah, la discoteca El Camino, ahí en Recoleta, esa ahí, flaquita. Ahora, vamos a ver que la conversión de este Saulo es un cambio de qué. No, sí, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Es un cambio de qué? Cambio de camino. Se cambió de camino. Iba por su camino de muerte, de perdición. Dios le sale al encuentro y ahora él se va a cambiar al camino donde van los del camino. Entonces, su conversión resulta en un cambio de camino. Él pasa del camino del mundo al camino del Señor. Y esto tiene fruto siempre, se evidencia. Aunque no voy a meterme en la comisión de Pablo que viene la próxima semana, mire lo que dice Hechos 9:20. Hechos 9:20.
Hechos 9:20. Dice, enseguida, ¿qué pasó? Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cómo? Yo estaba y me oponía a todo lo que tiene que ver con el nombre de Jesús. Y ahora él está diciendo, ¿Jesús es quién? El Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? ¿Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Vamos a ver más adelante que le costó un precio cambiarse, porque por eso es que es importante conocer su antigua vida. Y después usted se cambia de camino y le quiere hablar a los compañeros y ¿qué le dicen? Y este no, estaba borracho hace 2 semanas en la discoteca del camino, entonces no nos cuesta un precio, no nos van a creer de inmediato. Bueno, de hecho vamos a ver que Pablo lo quisieron ahí mismo matar y lo bajaron por una canasta y zafó y salvó como en la película. Entonces, pero ¿qué quiero decir con esto? Que hubo fruto y la gente estaba impactada de que el que hace, bueno, para que usted sepa, es enseguida, no es que fue al tiro, pasaron un par de años. Pero estaba atónita la gente de ver los frutos y los cambios que había tenido el apóstol Pablo. Se dice que pueden haber sido 3 años. Y uno dice, si yo me encontrara desde que me convertí y pasaron 3 años y alguien que no me conocía me vio, igual es impactante, es poco tiempo. Solo 3 años que no vi una persona y que conoció mi antigua vida y ahora yo le estoy predicando del camino, seguramente está atónita, impactada por las cosas que estoy diciendo. Y seguramente a muchos de ustedes les pasó, con la familia, en el trabajo, con los amigos. Dice, bueno, aquí hay un cambio radical de este hombre. La conversión de Pablo tiene un cambio radical. La conversión de Pablo tiene que ver con un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Cuando hay un cambio radical, también hay un cambio en nuestras conductas, en nuestra manera de vivir. Cuando hay un cambio radical al momento de convertirnos, hay un cambio completo. Más cuando es tan marcado este cambio. Más cuando es tan brusco este cambio. Más cuando uno dice, y lo hemos hablado muchas veces, ese no se va a arrepentir. ¿Mi primo? ¿Queréis predicarle a mi primo? Ese no se va a arrepentir nunca. Y de repente, Dios, ¿qué puede hacer? Lo convierte. Y uno dice, no, esto fue de Dios. Ese, mi compañero de trabajo, ese es pichanga, ese no hace arrepentir, se habla todo el día de obscenidades. Y de repente, esos cambios radicales que Dios puede hacer, impactan a muchos. De repente, en personas, entre comillas, moralmente buenas, aceptadas por la sociedad, que trabajan, tienen familia y se arrepienten, que bueno, no hay el impacto que tiene si se arrepiente uno que mataba a los creyentes por causa de Jesucristo y ahora se convierte ¿a qué? A uno que predica y habla de Jesucristo. Y aquí algunos de ustedes tienen testimonio de que Dios hizo un cambio radical en sus vidas, o sea, hizo un arrepentimiento donde muchos fueron impactados por su testimonio. Bueno, esto es lo que está pasando con el apóstol Pablo. Después de conocer su contexto, lo que está haciendo Dios es algo, vamos a aprender, increíble. Y nos va a alentar para tener la misma actitud. Ahora, dice que este cambio radical afecta a nuestra manera de vivir. Y quiero que vayamos a ver un pasaje en Efesios 4:22 que lo ejemplifica de una muy buena manera, de una manera gráfica, de una manera muy explícita. Añadirle más palabras, mejor lo leemos, si no lo voy a echar a perder el pasaje. En Efesios 4:22. Y si no tiene marcada esa frase, márquela.
Efesios 4:22. Una verdadera conversión manifiesta estas cosas. Mire el 4:22. ¿En cuanto a qué? A la pasada manera de vivir. Un arrepentimiento genuino y sincero afecta y cambia nuestra ¿qué? Nuestra manera de vivir. Hay un cambio completo, un cambio radical. Afecta mi manera de vivir. Por eso que los frutos se evidencian. Por eso que uno puede decir, dice que hizo la oración de fe, dice que va a la iglesia, pero ¿qué no ha cambiado? Su manera de vivir. Y Pablo cambió su manera de vivir completamente. Completamente. Dice el 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu, vestidos del nuevo hombre, por lo cual Hay una serie de conductas que se evidencian cuando uno tiene un cambio radical en su vida. La pregunta sería si esto se ha evidenciado en estos años en su vida. Si alguien puede decir que su manera de vivir se cambió, fue afectada. La pregunta es si alguien notaría, solo al conversar, que usted es distinto, que usted es otro. La pregunta es si usted está dispuesto aún a que Dios cambie algunas conductas que tienen que ver con el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La salvación siempre es así porque es una conversión, es un cambio radical de vida y por lo tanto un estilo de vida diferente, que afecta a todo mi ser, mis emociones, mis conductas, mis motivaciones, mis principios, mis amores, cambia todo. Se evidencia en el andar, se evidencia en su caminar, se ve reflejado eso. Ahora, volvamos a Hechos 9. Volvamos a Hechos 9. Seguimos viendo esta conversión. Vamos a entrar ya en algunas lecciones prácticas de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Versículo 3, ¿qué es cierto? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. En palabras simples, Pablo está viajando durante el día y de repente una luz más brillante incluso que el sol lo rodea. Y hay un pasaje para que usted lo anote solamente, que tiene que ver con 2 Corintios 4:6. Dice que el Evangelio brilla, para que brille en nuestros corazones el Evangelio. 2 Corintios 4:6, solamente para que lo apunten en ese pasaje si quiere. Versículo 4. Dice, y cayendo en tierra. Y hablamos algunas cosas de esto en Quilicura. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese caer en tierra, murió. Es como si hubiese muerto. Jesús dijo en Juan 12, si el grano de trigo cae a tierra y no muere, no lleva fruto. Pero si el grano de trigo cae en tierra, muere la cáscara, ¿qué hay? Fruto. Y Pablo cayó en tierra y tiene que haber muerto a su antigua manera de vivir para que ahora salga el fruto que Dios va a hacer en la vida de él. Y otro detalle en el 4, está con rojo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién le aparece? Jesús. 5. Él dijo, ¿qué quieres, Señor? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué reconoce Pablo? ¿Con quién está hablando? El Señor. No, todavía no. ¿Qué dice? Señor. Jehová. Dios, quizás. ¿Quién eres, Señor? Esto es importante. Él no sabe que está Jesús mismo, al que él persigue, saliéndole al encuentro. Todavía Pablo no tiene esa claridad. ¿Se entiende, cierto? Ahora,
5b. 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy. Él le dice, Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú, ¿qué haces? Persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí él se da cuenta que Jesús es Dios. Aquí él se da cuenta que Jesús es el Señor. Aquí él se da cuenta que Jesús es Dios. Aquí él recibe la revelación. Dios le abre los ojos espirituales y le va a cerrar los físicos. Ahora, ¿alguien sabe lo que es dar coces? ¿Bruno? ¿Ya? ¿Dar coces? ¿Alguien tiene una referencia de dar coces? ¿No? Bien. Sí. ¿Con Suquito cuál es? Ya. No. Dar coces es al revés lo que están diciendo. O sea, dar coces es dar patadas. Porque dice, dar coces contra el aguijón. Y el aguijón que se ve acá, o que lo que quiere decir la frase, no voy a meter las traducciones hebreas, después al Maquita le pregunto cualquier traducción hebrea, griego al español, solo quiero decir que es una aguijada de bueyes. ¿Y qué hacía el boyero? Cuando quería que el buey se moviera, le daba puntadas con el aguijón. ¿Y qué hacía el buey? Le daba coces, patadas. ¿Por qué? ¿Qué hace el aguijón? Le molesta, le duele, le duele. Entonces, el Señor le está diciendo, ¿te molesta? ¿Te duele? ¿Te molesta que te moleste la conciencia que me rechaza, que me das patadas? Quizás Jesús, todo lo que él había escuchado Pablo de él, se dice que posiblemente quizás Pablo pudo haber estado cerca de la cruz cuando Jesús muere. Jesús escuchó a cristianos, Jesús escuchó a Esteban en su sermón. ¿Qué estaba pasando en la conciencia? Dios ya estaba dándole puntada. ¿Y qué estaba haciendo Saulo? Se resistía, pegaba patadas, no quería. Tal cual alguien quiere mover ese buey para, muévete güey, muévete, muévete. Con la aguijada le da puntazos que le molestan, que le hacen algo. Y este buey no quiere moverse y responde con estas patadas. Quizás Pablo, escuchando tantas veces a los cristianos, a los apóstoles, discípulos, quizás estando cerca de la crucifixión de él, quizás le iba y la conciencia le fue de a poco. Algo le molesta. Algo le molesta al apóstol, algo le pica, algo ahí le está martillando. Y una vez más, si recordamos nuestra conversión, algo había. Algo nos estaba aguijoneando, algo ya estaba trabajando y quizás muchos nos resistimos un par de tiempos. Quizás muchos no quisimos de una aceptar y convertirnos al Señor. Yo me acuerdo que mientras nos hablaba el Tiago en Cristo Salva, que fue el que nos llevó a una revelación de quién era Jesús, junto al Fiera Ramos, nos regaló el Fiera un testamento azul, de estos chiquititos, ¿cierto? Que ahí tenía impreso el Cristo Salva y nos regaló eso. Y yo llegaba a la casa de entrenar y me acostaba a leer ese testamento azul. No entendía qué pasaba, mientras leía sentía que algo Dios estaba haciendo, como que quería ahora hacer lo que hacían ellos, pero no tenía claridad, entonces miraba para la calle, estaban mis amigos, me iba para la calle mejor, pero volví en la noche, pescaba el testamento azul chiquitito, me ponía a leer, entró mi mamá a la pieza, ¿qué estáis leyendo? No, un testamento azul, en el equipo nos regalaron.
está raro está ahí encerrado leyendo un testamento azul que... Bueno, y en cada uno de ustedes estoy seguro que Dios fue también trabajando de una u otra manera nuestra conciencia y nos daba puntadas y nos resistíamos y le dábamos patadas y queríamos arrancar y no queríamos que nos punzara más eso. Pero aquí vamos a sacar algunas lecciones bastante valiosas. Y aparte que si usted lee algunos pasajes de Pablo, él siempre quiso tener una conciencia limpia y tranquila con el Señor. Pero algo le está molestando acá. Él siempre procuró, en todas sus cartas escribe que él quería tener una limpia conciencia y tranquila delante de Dios. Y en esta oportunidad, Dios está aguijoneando su conciencia para llevarlo a la conversión. ¿Por qué? Ya lo dije, él oyó a muchos cristianos, él vio vivir a los cristianos, él vio vivir a los discípulos, él escuchó a Esteban. Todo esto le está picando en su conciencia, le está dando testimonio. Es una lección valiosa acá, que nos puede servir mucho. Aún el pecador más rebelde, aún el pecador más duro y contrario que usted conozca, siente la condenación en su conciencia. El que sea. Aún el pecador más duro que usted conozca, aún el pecador más rebelde que usted conozca, siente la condenación en su conciencia. Porque si que mataba a los creyentes, que mataba a los cristianos, ahora está su conciencia siendo aguijoneada por el Señor. ¿Cuál es el problema? Nuestro temor para hablar muchas veces. ¿Cuál es nuestro problema? El temor a testificar. ¿Por qué? Porque es muy duro de cabeza, si no se va a arrepentir. Y usted no sabe quizás que Dios está trabajando ya esa conciencia. Y quizás usted llega en el momento preciso y justo para que esa conciencia deje de dar patadas y se arrepienta. Ahora, si le habla a ese duro, a ese rebelde, ¿qué puede esperar usted? Patada. Se va a resistir. ¿O usted no se resistió? ¿Alguno cayó a la primera a los pies del Señor? Algunos sí. Pero algunos, 1, 2, 3, 4 predicaciones, 5 invitaciones, 6 invitaciones, escuchó, leyó 3, 4 meses en la iglesia y siguió siempre dando patadas. Se resistió y se fue. Y volvió a entrar. Entonces, lo que estamos viendo con estas cosas nos muestra que Dios está actuando en él para convencerle de su necesidad de arrepentirse y creer en Cristo. Eso es lo que está pasando. Dios le está mostrando su necesidad de arrepentirse y creer en el Señor. No dude del poder de la predicación. No dude del poder de la predicación. No sé si llamarlo algo débil. Quizás como iglesia tenemos que reconocer, somos evangelistas quizás individuales, por naturaleza algunos en nuestro trabajo, los que estamos estudiando el discipulado de los dones, los que tienen el don, hablan, se chocan con alguien y terminan hablándoles de Cristo, tienen el don, se sientan a almorzar en su trabajo y hablan del Señor. Los que no, tenemos que hacer obra de evangelista igual, lo que le dijo Pablo a Timoteo, pero a veces fallamos en el evangelismo. ¿Pero sabe por qué? Porque dudamos, porque tenemos miedo, porque no creemos en el poder de la cruz. ¿Qué dijo Pablo a los Corintios? La cruz es locura para los que no entienden nada, pero para nosotros es poder. Poder para salvación, poder para que crean y se arrepientan. Yo admiro a algunos de ustedes que tienen la facilidad para evangelizar. Yo debo hacer obra de evangelista, yo debo orar, pedir,
gracias del Señor que me use, porque no es natural. A mí me cuesta. Y cuando estoy con la persona, estoy orando y buscando por dónde entrar para testificarle solamente que Jesús murió en la cruz por sus pecados y que le necesita. A algunos les es más fácil. Algunos entran de una al tiro, ¡pum!, lo tienen predicándole al Señor. Sea como sea, lo que no debemos hacer es dudar que la cruz tiene poder para convencer y para salvar a quien sea. Si salvó a este Pablo, que mataba, perseguía y estaba en esa misión cuando le sale al encuentro el Señor. Versículo 6. Versículo 6. ¿Lo puede leer Alejandro González, por favor? Oye, el Andrés estaba castigado, ¿no tuvo? ¿Por qué estoy allá solito? 9:6, Alejandro, por favor. Dice él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Buena. Bueno, aquí por fin, o sea, ya Pablo reconoce de su boca que Jesús, ¿quién es? El Señor. Ya le dice. Él le dijo que era Jesús. Y él le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo reconoce, entiende y confiesa que Jesús es el Señor. Es decir, estamos en el clímax de su arrepentimiento y de su conversión. Está reconociendo con su boca que Jesús es el Señor. Dice, reconoce a Jesús como el Señor. Este es el momento de la salvación de Saulo. Su clímax. Reconoce y confiesa con su boca que Él es el Señor. Pero algunas cosas interesantes. Porque dice, ¿cómo lo reconoció? Con orgullo, lo reconoció con grandeza, lo reconoció agrandado. ¿Cómo lo reconoció? Temblando. Huguito, ¿cómo lo reconoció? Temblando. Temblando. Con la pera ahí, con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Por qué? ¿De qué se dio cuenta? Sí, se dio cuenta que al que estaba persiguiendo era el Señor. Entonces no era para menos. Con temor y temblor, Señor, ¿qué quieres que haga? Temeroso. Se dio cuenta que sus acciones han ofendido al Señor. Se dio cuenta que lleva tiempo persiguiendo al Dios que Él dice tanto amar. Y así fue nuestra salvación para algunos. Nos dimos cuenta de todas las ofensas que hicimos en contra de Dios. Todas las veces que le ofendimos y le fallamos. El temor y temblor es una a veces característica de hombres piadosos en la Biblia que cayeron de rodillas delante del Señor. Le pasó a Pedro cuando ve la pesca milagrosa. ¿Cómo cayó? De rodillas. Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Gedeón, lo hablamos hace unas semanas, cuando se le aparece ahí en los campos el ángel, también temeroso, con miedo. Isaías, cuando ve la visión, también quedó. Jeremías, Señor, yo soy un niño, a mí no me mande, por favor, a mí no. También, a veces los hombres piadosos, en los encuentros con Dios, tuvieron este temor y este temblor. ¿Y qué hace Saulo? Ahora, en esta conversión, vamos a ver que va a dejar su camino. Va a morir a sí mismo, se va a apartar de sus pecados. Proverbios 28:13, ya lo conocen, dice, con misericordia, no, ese otro. Proverbios 28:13 dice, alguien que me salve, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. ¿Qué hizo Pablo? Confesó, se apartó, con temor, con respeto, con reverencia. Y ahora sí, Proverbios 16:6, con misericordia y verdad, ¿qué hace? Se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor.
los hombres se van a apartar del mal. Y Mateo 21-28 es el ejemplo máximo, una de las parábolas que más grafica un arrepentimiento. Cuando el padre manda a los dos hijos a trabajar, el primero dijo, voy, pero no fue. Y el segundo dijo, no voy a ir. Y después, arrepentido fue. Y Saulo se arrepiente, se convierte y está dispuesto ahora a morir porque cayó a tierra, murió. Se va a negar a sus placeres, deseos y a su pecado. Confiesa que Jesús es el Señor. Se da cuenta que ha ofendido al Dios que tanto dice amar. Y, por último, hablando de este tema, dice que ¿sabe por qué a veces hay iglesias tan tibias y carnales? Porque no hay temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, el hombre vive como quiere. Y a veces en la iglesia, cuando está el temor de Dios, las iglesias crecen saludables. Se edifican en amor, con temor, respeto y reverencia a Dios. Pero cuando no hay temor de Dios en los creyentes, las iglesias no crecen en santidad. Porque ¿cómo uno se aparta del pecado? Por el temor de Dios. Cuando no hay temor a Dios, vivimos en el pecado. Fornicación, adulterio, mentira, engaño. Y hay iglesias que no están en santidad porque no se han apartado, porque no hay temor de Dios. Hemos aprendido este concepto de que, no, si a Dios no le debo tener miedo. Yo le temo. Yo por lo menos le temo a Dios. Sé que su mano para corregirme es. Por lo tanto, yo no quiero pecar, porque temo su mano, temo su corrección por amor. Pero el ejemplo de muchos papás, uno lo ha visto, uno lo está viviendo, tiene que la mano ir a veces fuerte, para que sienta el niño que lo que está haciendo no corresponde y que tenga temor, miedo, a que si vuelve a desobedecer, el papá le va a dar la vara. Yo tengo temor de Dios muchas veces, porque sé que la vara, Dios va a querer corregirme por amor, pero la vara viene muchas veces. Entonces, muchos ya no temen a Dios. Es triste. Muchos ya no temen a Dios. Sus acciones lo reflejan. No están en los caminos de Dios. Muchos, aún en la iglesia, ya no temen a Dios. Y conocemos un poco de su intimidad. Y ya no hay temor de Dios en la casa. Ves cosas que no tienes que ver, te mezclas en conversaciones y chistes con tus compañeros de trabajo, ya no temes a Dios. Y la palabra temor aparece muchas veces en la Biblia, pero aquí en Hechos, vamos un poquito más atrás en Hechos 5. Y salimos del temor, que ya me está dando miedo. Así que vamos a Hechos 5. Aquí mismo, Ananías y Zafira. La historia la conocemos. Querían tener todas las cosas en común, estaban vendiendo todo para la iglesia primitiva. Ananías y Zafira ofrecen vender su propiedad, ofrendar al Señor lo que habían vendido, pero se quedaron con cierta parte del dinero. Y dice 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no está en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. A veces cuando no hay temor de Dios, tiene que haber muerte. Y cuando hay muerte espiritual, parece que la iglesia que viene, temor. Dios está disciplinando a este hombre. ¿Qué hizo la mujer? Lo mismo, sabía, participó del pecado y del engaño. Dice el versículo 9, me salto al 5:9. Y Pedro le dijo a la mujer, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta
los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre todas las iglesias y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando no hay temor de Dios, a veces tiene que venir la disciplina, el juicio, la muerte, pérdida, y recién en algunos, ¿qué aparece? El temor a Dios. Mejor evitar eso, vivir en santidad. Volvamos a Hechos 9, versículo 7. Bueno, levántate, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 8. Entonces Saulo se levantó. O sea, toda esta escena, ¿cómo pasó? Saulo en tierra, murió, nació de nuevo. Y ahora recién, ¿qué va a pasar? Se va a levantar. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Algunas cosas de estos últimos versículos. Primero, dice a Jesucristo en el versículo 6 de nuevo, ahí está. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? No solo se apartó del pecado, sino que se sometió al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró así? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró, Señor, qué quieres que yo haga? A mí a veces estoy cansado, me levanto al colegio, cansado a veces, como muchos de ustedes al trabajo, luchando, y cuando oro digo, Señor, estoy en ese trabajo porque usted así lo quiso, porque tiene planes, propósitos, ¿qué quiere que yo haga? Y a veces esa oración me libera, me anima, me alienta, cambia la actitud para ir al trabajo. Porque Dios me puso ahí, con un propósito, para que yo cumpla parte de su voluntad. ¿Cuál es mi función? Señor, ¿qué quiere que haga? Que le honre. Hay una persona que tengo que compartirle, darle gloria, testificar, todas las cosas que hemos aprendido. ¿Está orando así o no? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O está orando, Señor, hoy día quiero ir a ese lugar? Señor, hoy día bendice todos estos planes que pongo en tu trono, Señor. Bendícelo. No es malo pedir. Tenemos oraciones de petición. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted oró? Señor, ¿qué quieres que yo haga? En este lugar, en este trabajo, en esta familia. Versículo 7 al 9, Pablo se levanta, es una criatura diferente. Murió para vivir. Ojo, quedó ciego físicamente, pero quedó ciego para ver las cosas espirituales. Dios se le revela, Dios le muestra quién es Él. Vivió para nunca más ver con sus ojos físicos. Después él dijo en Corintios, ya no veo por vista, ahora veo por fe. Por fe. Por eso que la conversión de Saulo es completa. Es un cambio radical en su vida.
Los hombres que lo acompañan, como los demás de este mundo, ven físicamente, pero no ven nada espiritual. Dice que los hombres que estaban con él oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Y Pablo está en el suelo, extasiado, teniendo una revelación con el Señor. Y por último, versículo 9, dice el 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Alguna reflexión a nuestra vida, aplicaciones. Pablo espera 3 días para saber qué es lo que viene para su vida. Tuvo 3 días sin comer ni beber, esperando la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le dijo, ya te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Él espera 3 días, ¿cuál es la respuesta de Dios para su vida? ¿Alguna pregunta? ¿Sabe usted lo que viene para su vida? ¿Cuál es el siguiente paso en su vida? ¿Cuáles son las siguientes metas en su vida? Ahora, si no las sabe, quizá usted no ha muerto. Quizá usted no ha muerto como Pablo. Porque Pablo, para tener la respuesta, tuvo que morir. Y si usted no ha muerto, quizás por eso no sabe qué es lo que viene. Y está viendo, pero no ve. Quizás usted solo ve con los ojos físicos, pero no visualiza el discipulado, la gran comisión, servir al Señor, crecer en su palabra, compartir el Evangelio. ¿Cuál es su siguiente paso? Y quizá usted no le ha preguntado al Señor qué es lo que quiere que usted haga. Simple. Quizá usted no ha dicho al Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, dime, ayúdame, muéstrame, enséñame, decía el salmista. ¿Cuál es mi siguiente paso, Señor? Estoy dispuesto. Heme aquí, Señor, dijo Abraham y muchos más. Y por último, quizá vamos por el camino equivocado y no vamos a tener la revelación hasta que se aparezca el Señor de nuevo. La conversión de Pablo es extraordinaria, es completa, y vemos muchas veces, o podemos recordar muchas veces lo que Dios hizo con nuestras vidas. Hermano, si va por el camino equivocado, no espere un encuentro con el Señor, con ese aguijón. Mejor arrepentirse ahora, mejor morir para nacer de nuevo, mejor quedar ciego y no ver mis propios intereses y mis propias metas, pero quiero ver con ojos espirituales qué es lo que viene. Y como muchos hermanos, tristemente, sálgase del camino equivocado y póngase en el camino de la voluntad de Dios. Próxima semana vamos a ver la respuesta de Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esto. Esta es tu misión, esta es tu comisión. Oremos. Señor, le damos gracias por esta palabra que usted nos ha dado esta noche. Queremos aprender de ella, ser sensible a su guía y a su espíritu. ¿Cuántas cosas más podríamos decir de esta conversión? ¿Cuántas cosas más podríamos recordar de nuestra conversión? Solo queremos aprender de usted, ser sensible, morir como Pablo y estar dispuestos a preguntar, Señor, ¿qué es lo que usted quiere que hagamos? Cada día en nuestros trabajos, familias, labores, Señor, úsenos. A veces no tenemos temor por usted ni por su palabra. Es triste ver iglesias y hermanos que no están teniendo temor suyo, están viviendo como ellos quieren, y vemos que usted, Señor, en algún minuto ese aguijón nos estará picando, molestando, hasta que caigamos a tierra como Pablo y tengamos que ser transformados para
para seguir creciendo. Pablo le costó su vista, le costó el desprecio, le costó casi la muerte, pero aún así estuvo dispuesto a seguir sus caminos. Guárdenos en esta noche, gracias por este hermoso lugar donde nos podemos congregar libremente. Queremos una vez más glorificar su nombre. Usted sigue siendo la persona más importante en este lugar y queremos volver transformados y distintos con lo que usted nos ha enseñado hoy día. Que cobre ánimo en nuestro corazón a conocer este personaje. Queremos aprender del apóstol Pablo tantas lecciones, tantos viajes, su corazón, su pasión, que cuántas cosas puede enseñarnos en nuestra vida espiritual. Dejamos esta noche en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén.